Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ishmael Cot, estoy con mi esposa Yolanda y estamos estudiando y platicando acerca de cómo disciplinar la carne. Hemos visto que la carne representa nuestro aspecto más débil, el más débil de nuestro ser. Es donde Satanás nos ataca, es donde ahí sabe que sus tentaciones pueden tener efecto. Y terminamos el programa anterior leyendo una parte de Hebreos 12 donde finalmente el consejo del autor de Hebreos es de poner nuestra mirada en Cristo Jesús, ¿no? Centrarnos en Él, que es el consumador de nuestra fe, el que mantiene, que sostiene nuestra fe, porque la fe se mantiene por la palabra y escuchar la palabra de Dios. Y entonces eso nos puede fortalecer espiritualmente para poder disciplinar esta carne que siempre quiere caer. La verdad es tremendo. Siempre le gusta la tentación. Siempre tiene una buena oportunidad, ¿no? Para manifestarse. Exacto. Entonces nosotros vamos a tener que tomar unas decisiones, pero las buenas decisiones se toman cuando estamos conectados espiritualmente con la palabra de Dios y no con cualquier otra propuesta. La verdad, hay muchas propuestas en este mundo para todos nosotros. Y este abanico de propuesta nos puede confundir si no tenemos una revelación de la palabra de Dios y del plan de Dios para nuestra vida. Entonces, para evitar esta lucha permanente de espíritu contra la carne, estas dos voces que escuchas ahí todo el tiempo, y no siempre culpar al diablo tampoco, porque no está metido en tantas cosas como lo podríamos pensar. Nosotros mismos tenemos apetitos carnales que tenemos que controlar y disciplinar esta carne para que no nos haga caer y no nos mete en problemas. Cada vez que seguimos la carne, en general hay un problema, ¿no? Entonces, la primera cosa es que nosotros mismos debemos de ser más espirituales, madurar. Así es. Conocer más de la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios. Muchos piensan, es complicado estudiar la palabra de Dios. La recompensa es tan grande que ni te acuerdas que fue un esfuerzo. Es enorme. Ajá. Yo ahorita que te escucho, yo veo, por ejemplo, cómo podríamos hacer una comparación. Cuando dices, muchos piensan que es muy difícil seguir las enseñanzas de la palabra de Dios. Yo creo que todos los que nos convertimos a Cristo, los que vivimos una vida espiritual, hemos tenido que aprender a hacerlo. Porque antes vivíamos en las leyes, las reglas, las condiciones del mundo y no sabíamos que había algo mejor. No. Pareciera que era la única opción que existía. Nuestros amigos, nuestras amistades, familiares viven igual que nosotros y pensábamos que pues es que esa era la manera de vivir normal. Pero cuando ya tienes un encuentro con Cristo, cuando ya tienes un encuentro con la palabra, empiezas poco a poco y es una transición, es algo que toma tiempo, es un proceso en donde vamos, wow, es que esto no lo sabía yo, pero está tremendo. Wow, es que esto está impresionante, es justo lo que yo necesitaba. Wow, es que ahora entiendo por qué yo me sentía de tal y tal manera y ahora tengo una esperanza. Y empezamos a conocer, porque al empezar a conocer el Evangelio, a la palabra de Dios, empezamos a conocer el propósito de Dios para nuestras vidas y ya vemos que hay otra oportunidad, otro estilo de vida que ya no tiene que ser necesariamente el que estábamos acostumbrados a tener. Entonces vamos cambiando de manera de pensar. Y eso a veces ni siquiera te das cuenta, pero la gente de allá afuera sí se da cuenta. Oye, te veo diferente. ¿No? ¿De veras? Claro. Te veo diferente. Wow, es que eso que tú comentaste está increíble.
Sí. Ese es el resultado de estar conectado con el Espíritu de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de nuestras luchas contra la carne, etcétera, tenemos que recordar una cosa: hemos nacido de nuevo y fuimos trasladados del reino natural al reino sobrenatural, a un ámbito espiritual donde Satanás no tiene derecho de meterse. A menos de que se lo demos. Pero se va en el ámbito espiritual de Dios, donde estamos sentados en los lugares celestiales, Él no puede entrar. ¿Okay? Esa es nuestra protección. Entonces, ¿por qué entonces ataca en la carne? Porque en el otro lado no tiene acceso. Entonces se mete en la carne. Entonces nosotros, si tenemos la revelación de quiénes somos en Cristo Jesús, de la autoridad que tenemos sobre todas las cosas, incluyendo demonios y la carne, vamos a empezar a tomar control y no dejarnos tentar, no dejarnos ir por nuestra debilidad, y vamos a empezar a conocer una vida gloriosa, una vida de victoria. ¿Qué es lo que todo mundo quiere? Todo el mundo quiere. No sabe cómo, pero hay una oportunidad para todos, porque finalmente esto está disponible para todos. Para todos nosotros. Depende de una nosotros. decisión, si queremos conocer más de la palabra de Dios o no. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Pero está ahí, está disponible, porque Dios ama al peor pecador que pudiera existir. Dios le ama. Así es. Y eso es algo que tenemos que saber, que Dios nos ama a todos con todas nuestras faltas y nuestras fallas, y quiere que tengamos una mejor vida. Sí, sí, sí. Entonces nosotros tenemos que entender la diferencia que hay entre lo espiritual y lo carnal. Es tan importante conocer las dos áreas, porque hay una área donde Satanás, si has nacido de nuevo, y no se va a meter. Entonces, ¿qué queda? La parte carnal, y la mente está en la carne. Entonces, él trabaja ahí. Por eso el campo de la batalla está en la mente, porque está del lado carnal de nosotros, que somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Y somos separados en dos partes. Somos tres partes, si quieres decir, pero hay dos mayores, principales: espiritual o carnal. Somos un espíritu, debemos de vivir de manera espiritual. Si vivimos de manera carnal, estamos bajo el dominio del enemigo. Él va a aprovechar estas oportunidades. Él no falla. Ve una cosa, una manera de meterse en tu vida, Una oportunidad. la va a aprovechar. Entonces sabe que en la mente se puede meter todavía, porque eso es la parte carnal, y ahí va a pelear. Y mira lo que dice ahí en 1 de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Entonces, ¿qué vemos ahí? La tentación debe de ser humana o carnal, no espiritual. Satanás tiene que hablar y trabajar en el área anímica. ¿Para qué? Pues para tener ahí un poquito de poder, porque como ya no tiene autoridad en tu vida, va a tener que influenciarte, para que tú, con tu autoridad, tomes decisiones contrarias a la vida que Dios te ha dado. Él no puede hacer nada sin tu consentimiento. Nada. Él no puede hacer nada si no estás de acuerdo con Él, ¿verdad? Y Él opera en esta área, en el área natural, carnal, ¿verdad? Y obviamente, pues Él siempre va a venir por ti. Siempre te va a buscar, siempre va a tratar de hacerte caer. Es su propósito. Sí. Nos quiere derrotar, nos quiere robar, matar y destruir. Y tratará de siempre alcanzar el control de tu mente.
Es ahí donde Él, Así es. por una influencia que puede tener, puede llegar a que tú cambias tu manera de pensar y cambias tu manera de vivir. Entonces vamos a un corte ahorita y vamos a seguir para ver cómo nos podría derrotar Él y cómo podemos resistir en esta pelea que tenemos. Regresamos, estamos hablando de cómo disciplinar la carne, cómo vencer. Ahí está esta área de debilidad que tenemos todos nosotros. Hemos visto que obviamente el campo de batalla está en la mente. Ya sabemos dónde Satanás va a operar en contra de cada uno de nosotros. Y obviamente él nos va a derrotar a través de lo único que tiene, la mentira. El engaño. El engaño. Ya, pero nosotros ya conocemos esta estrategia del engaño, ¿verdad? Sabemos dónde se va a llevar a cabo la pelea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente prepararnos, preparar nuestra mente, estar fuerte, ¿verdad? ¿Cómo podemos preparar nuestra mente en contra de las mentiras, en contra del engaño? Esforzándonos en conocer la verdad. ¿Y dónde se encuentra la verdad? En la palabra de Dios. Claro. Entonces, el camino de la victoria es el camino que pasamos leyendo las Escrituras, buscando una confirmación. Cuando viene un engaño que no detectas, entonces te llega como una propuesta buena. ¿Qué vas a hacer? Vas a buscar aquí si esto está de acuerdo con lo que estás leyendo, lo que estás buscando. Eso es nuestra gran protección en contra de todas las maquinaciones de Satanás. Él siempre viene con algo bueno, pero tenemos que checar si es algo correcto. No podemos dejarnos engañar tan fácilmente. Es responsabilidad de la iglesia y de todos los que son parte de la iglesia, de escudriñar las Escrituras, de conocer las Escrituras y de poder verificar después si lo que se nos dice es lo correcto. Porque Satanás no viene como demonio a hablarte y tentarte, te va a mandar gente que tiene a veces mucha fama en lo que hace, pero que no tiene credibilidad en lo espiritual. Y Satanás confunde a la gente que no está fuerte en la verdad, usando un famoso músico para darte un consejo sobre tu estilo de vida, o sobre cómo invertir, o no sé, en cualquier área que no es su área. Si es un músico, sí tiene autoridad en música, pero no tiene autoridad sobre mi vida espiritual, no tiene autoridad sobre cualquier otra área de mi vida. Vemos aquí clarísimamente una irresponsabilidad de las personas en cuanto a buscar la verdad, como tú estás diciendo. Yo estaba escuchando un comentario de por qué 3 mujeres votaron por un presidente de una nación. No vamos a decir qué nación, ¿verdad? Y la razón por la cual votaron a mí me impresionó. Una de ellas dijo,
porque toca un instrumento musical que a mí me gusta. ¿Y esa es una razón para votar por una presidencia? No creo. No. Entonces, ¿cómo somos engañados, verdad? Y cómo dejamos de dar importancia a cosas que tienen un valor tan alto y van a ser de gran impacto, va a traer una trascendencia, no solo en tu vida, sino en la vida de toda una nación, puede ser de toda tu familia, ¿no? Entonces, estar tomando decisiones por conceptos tan vanos, ¿verdad? Sin importancia, es increíble, pero la mayoría de la gente eso es lo que hace. Sí. Y es ahí, la gente que no conoce la verdad, Satanás te puede engañar, pero no te derrota. Te derrotas a ti mismo por falta de conocimiento y de revelación del plan de Dios para tu vida. Porque vas a seguir otros caminos. Exacto. Porque alguien dijo que eran padres, que eran buenos, pero ¿quién dijo y cuál es la autoridad que hay atrás de todo eso? Exactamente. Además, Satanás no viene con una propuesta enorme al principio. Obvia. No. Viene con cosas sutiles. Empieza pequeño y las cosas van a ir creciendo poco a poco. El diablo no te acerca ahí gritándote, oye, ¿por qué no robes? No, ¿por qué no matas a esta persona? No viene así. Te dice, todo el mundo lo hace, llévatelo. Ah, bueno, sí, la verdad sí. Y empiezas con algo. Y eso va a ir creciendo. ¿Qué pasa con el pecado? ¿Sabes? El pecado funciona un poquito como, lo voy a hacer, no está tan grave lo que hago, y después no pasó nada, nadie me vio. Entonces empecé a robar una uva en el súper, nadie me dijo nada, pues ahorita me voy a comer unas 20, ¿no? Uvitas ahí. Mientras estoy ahí caminando con mi carrito. Y una vez, le voy a esconder el paquete. No lo van a ver cuando paso la caja. Y poco a poco, eso nos puede llevar a un día a asaltar un banco. Empezamos con una uvita. Empezamos con nada. Una cosa que no dio consecuencias. Y Satanás te va a prueba un poquito más. Y un día te encuentras en una situación que eres un gran delincuente. Y empezó con nada. Atacando debilidades en la carne. Haciéndote ver que si robas no te cuesta y vas a prosperar. Y es contrario a la palabra de Dios. Al momento que empiezas a robar, saliste de la prosperidad de Dios y toda tu prosperidad va a depender de ti mismo y ya no de Él. Ya pusiste un límite y además si estás en delincuencia, bueno, te pusiste un tope donde un día todo se te va a caer. Porque Satanás no tiene amigos, no te va a proteger todo el tiempo. Él te quiere llevar poco a poco hasta que te destruya. Exactamente. A un momento dado va a decir, es el momento donde lo voy a empujar y va a caer. Y sin darnos cuenta, llegamos a esta situación, a un fin triste, tremendo, ¿no? Y la gente dice, pero ¿cómo llegué hasta aquí? Porque no se notó. Claro. ¿Y por qué? Porque seguimos la carne. El Espíritu ya te estaba hablando. El Espíritu ya te lo había dicho. Pero no lo escuchamos. No. Y si sí lo escuchamos, porque yo creo que al principio está también lo que conocemos como la voz de la conciencia, ¿no? La conciencia es el la Espíritu. conciencia es el Espíritu. Pues sí, pero no pasa nada, ¿no? Y ahí es donde sí escuchamos al principio, decidimos no obedecer, pero ya después ya ni siquiera escuchamos. O sea, ya se ha cauterizado tanto la conciencia que lo que en un tiempo nos parecía que estaba equivocado y que lo teníamos bien identificado como que esto no está bien,
como que la raya ya se borró y como que ya, pues no está tan mal, ¿no? Y al final de cuentas, pues todo el mundo lo hace, ¿no? Sí, esa es ahí la trampa de Satanás. Todo el mundo lo hace. Entonces, ¿por qué yo no? Y veo que a todos les va bien. Hasta cierto punto. Hasta el momento que podemos tener la mala sorpresa que ya se acabó esta protección satánica y es el momento donde Él escoge para hacerte caer. Y la caída es dolorosa. Entonces tenemos que cuidarnos. Es lo mismo con la rebelión. Satanás un momento le dice, no hombre, no tienes por qué obedecer todos los semáforos. Sí. Y pasas uno, no, estuvo bien, gané mucho tiempo. Y el día que vas a pasar 30, 50, Él va a poner una situación que va a venir alguien a tu derecha y que te va a matar. Porque estaba esperando este momento. Sutilmente sucedió esto, sin darnos cuenta, ¿verdad? Podemos llevar este tema también a una vida, pues podemos hablar de una vida sana, podemos hablar de una vida de santidad, podemos hablar de una vida de moral, sí, también. O sea, sí, todas las áreas de nuestra vida entra en este engaño de dar lugar a la carne. Sí, sí. Al momento que tú das lugar a la carne, tu vida está fuera de control. Y es muy importante porque es algo que normalmente no queremos perder, es el control de nuestra vida. Pero la carne llega a este punto que pierdes todo control. Y si tú perdiste control, pregúntate quién está en control. El que te quiere matar, el que te quiere destruir, el que te quiere robar todo lo que tienes. Eso es lo que sucede cuando dejamos lugar a la carne. Bien, pues acabamos este programa para el día de hoy. Vamos a seguir con el tema. El próximo programa se va a hablar de unas características de las más fuertes de la carne, se llama la lascivia. Entonces vamos a seguir en el próximo programa con esto, y mientras pues nos despedimos de todos ustedes. Mándanos comentarios de dónde nos ves, qué es lo que te interesa, quién eres. Queremos conocerte a ti también, y que nos podemos seguir todos ahí estudiando este tema de cómo disciplinar la carne, y esto nos llevará a siempre en victoria.